Esta noche en Desde las Cámaras, la propuesta de reforma electoral acapara la atención de los trabajos parlamentarios en el Congreso de la Unión. Mientras están a la espera de la iniciativa presidencial, partidos de oposición y la organización Somos México presentan su contrapropuesta. Y también hablaremos sobre la posición del PAN ante la reforma política electoral con el diputado federal Marcelo Torres Cofiño. Desde las Cámaras comenzamos. El tema sobre la eventual reforma presidencial en materia electoral ocupa en estos días la atención de los principales grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. Si bien las negociaciones que se realizan entre el gobierno y sus partidos aliados se llevan a cabo con el mayor de los sigilos, la difusión de los aspectos más sobresalientes de esta iniciativa sigue generando polémica al interior de ambas cámaras. A lo anterior se suman las propuestas presentadas esta misma semana por el Partido Acción Nacional en el Senado de la República y la organización Somos México en la Cámara de Diputados. Se espera que en el curso de la semana próxima el gobierno federal haga llegar al Congreso de la Unión su propuesta de reforma electoral, con lo que se establecerá la ruta crítica para su eventual discusión y aprobación. Confiemos que se incorporen las propuestas vertidas por todos los actores políticos del país, a fin de lograr una reforma que garantice y fortalezca nuestro sistema democrático. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. El Congreso de la Unión desahoga diversos temas de su agenda legislativa, aunque la propuesta presidencial de una reforma electoral acapara la atención de los grupos parlamentarios. Estos son los detalles del trabajo legislativo de esta semana en ambas cámaras. En el Senado de la República, el Partido Acción Nacional presentó una propuesta de reforma electoral. Que ninguna fuerza política, incluyendo el término en la Constitución de fuerza política, pueda tener por sí misma más de 2/3 partes en la integración de la Cámara de Diputados. Segundo, esta reforma plantea que se sancione de manera contundente la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Si se comprueba la intervención del crimen, se anule la elección independientemente de la diferencia. Y además que se sancione al partido y al candidato que no puedan participar en la elección extraordinaria. Y si este asunto es general, o sea, una intervención del crimen de forma más general en un partido, hasta se le anule el registro a ese partido político. Además, se hizo una propuesta puntual sobre los legisladores plurinominales y se abordó el tema de elecciones primarias. Tercer punto que presentamos. Este es muy de exigencia ciudadana y se trata de los plurinominales. Lo que estamos planteando el senador Bolaños y un servidor es que se haga una lista híbrida, que haya primeras minorías para los distritos federales, 100 primeras minorías y 100 por lista de partido, y que se vayan integrando uno y uno para que de esa manera demos un paso en el sentido que también exige la gente. Y esta iniciativa se trata de eso, de poder generar una amplia precampaña a través de elecciones primarias y nos dejemos de simulaciones de corcholatas, de procesos internos que lo único que están buscando, que se buscó, era posicionar una candidatura. Pongámosle el nombre que tiene cada uno de los elementos. Si esa es la dinámica que ha vivido México en las últimas elecciones, entonces regulémosla. Generemos una elección abierta, simultánea, organizada por la autoridad electoral, y donde la ciudadanía pueda votar en el proceso interno del partido que mejor le acomode. En la Cámara de Diputados también se abordaron propuestas al respecto de la reforma electoral. Integrantes del movimiento Somos México entregaron una propuesta de reforma a la presidenta Kenia López Rabadán. Este es un momento particularmente difícil para el país. Tenemos amenazas del exterior y tenemos muchos problemas en el interior.
Y es la reforma electoral una vía para construir consensos y ser congruente. Queremos evitar la intervención del narco en la urna. No solo la financiación, sino evitar que se meta a la urna. Debemos de evitar la sobrerepresentación. Debemos evitar la intervención ilegal del gobierno. Debemos evitar la intervención ilegal de las autoridades. Debemos tener autoridades confiables que cuando hay una falta indebida pueda entonces señalarlo. En otros hechos legislativos, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad de 431 votos a favor una reforma al Código Penal Federal para que el abuso sexual se persiga de oficio. El Estado asume su responsabilidad sin depender exclusivamente de la denuncia. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por vergüenza, por amenazas o por desconfianza. La justicia no puede quedar condicionada al temor de quien ha sufrido una agresión. Esta reforma también fortalece la certeza jurídica porque brinda reglas claras a las autoridades investigadoras, a los jueces y para las propias víctimas, ya que reduce los márgenes de interpretación arbitraria y alinea la legislación con estándares internacionales. El abuso sexual incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales. La reforma establece de manera clara que no hay consentimiento cuando existe violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza, abuso de poder o cualquier situación que anule la voluntad de la persona. Esto cambia totalmente el enfoque, ya que la responsabilidad ya no caerá en la víctima como hasta ahora, caerá en el agresor, en el que comete el delito, porque es él el que tiene que pagar. Por su parte, el Senado de la República avaló la emisión de 3 monedas conmemorativas del Mundial de Fútbol. Estas monedas de oro, plata y bimetálica serán piezas que se inserten en una larga tradición numismática del Estado mexicano. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Es muy claro que el oficialismo está marcando las cartas para tratar de ganar la mayoría calificada para las elecciones del 2027 y obviamente mantenerse en el poder para el 2030. Sin embargo, los mexicanos necesitamos que los partidos políticos tengan reglas claras, primero, y segundo, que tengan piso parejo, todos los partidos políticos, en donde no sea el dinero el que mande. Y de eso vamos a platicar con el diputado Erubiel Alonso, quien es el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que estamos viviendo momentos muy complejos en la democracia mexicana. Esta propuesta e iniciativa que aún no llega a la Cámara de Diputados, lo que conocemos es porque integrantes precisamente de esta comisión presidencial han expresado es, uno, le quieren quitar autonomía al INE para que tenga menor fiscalización de los recursos públicos. 2, quieren quitar los OPLES en los estados. Esto implicaría una contingencia en el proceso electoral. Quieren quitar participación económica que va a impedir que funcionarios, que ciudadanos puedan participar el día de la jornada. Por eso estamos diciendo siempre que el oficialismo, que el bloque oficial lo que quiere es perpetuarse en el poder. El gobierno tiene una urgencia, el oficialismo tiene una urgencia, porque hay un plazo fatal para que precisamente se pueda aprobar, para que tiene que ser antes del proceso electoral, un tiempo determinado, tienen al 7 de junio. Por eso ellos en este mes y en marzo y en abril van a meter toda la carne al asador para poder el bloque sacarla. Pues va a estar muy difícil en una situación compleja. Si nosotros le quitamos dinero a los partidos políticos, le estaremos abriendo la puerta, la ventana y todo lo que esto implica al crimen organizado. Le estaremos abriendo el dinero negro a las campañas políticas. Si de por sí hay situaciones como el alcalde de Tequila que está vinculado a una delincuencia organizada, pues se podrán imaginar si le quitamos la participación económica a los partidos políticos. ¿Qué está sucediendo hoy en el país? Una sencilla razón. Ya
se robaron todo el dinero en los fideicomisos, hoy quieren quitarle el dinero a los partidos, eso es lo más popular, quieren tener menor representación de las minorías para que no les estorbe nada. Lo hemos dicho, este régimen está construyendo quedarse en el poder durante muchos años más. A ver, los soples son un instrumento que nos permiten organizar la elección al más bajo nivel, hasta la sección electoral. Si esta reforma los quita, sería un caos. ¿Qué nos sucedió o qué le sucedió al oficialismo en la reforma al Poder Judicial? No habían quien contara los votos. Llevaban su acordeón, incluso el expresidente que está vinculado con Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, según ya investigaciones y declaraciones de medios internacionales. Esto lo que origina es precisamente de que no haya un control. Pues, ¿quién va a contar los votos? ¿A dónde los van a llevar? ¿A los consejos distritales? ¿Los consejos distritales a los soples? Entonces se va a perder la cadena de mando precisamente de una jornada electoral. Es muy delicado porque no habrían funcionarios preparados, capacitados, porque es la función del OPLE, armonizar una elección desde lo local hasta lo federal. Y de libertades, porque yo les voy a decir un tema. La urgencia de Morena es que haya una revocación de mandato para que todos los en el gobierno federal puedan hacer campaña y puedan llevar una voz. Entonces va a haber una elección que no va a tener igualdad de circunstancias, que no es equitativa, que no es igualitaria. Será una elección parcial, dirigida, orquestada desde el poder público. Esto es lo que sueña Andrés Manuel López Obrador. Esta es precisamente la visión que con sus amigos Nicolás Maduro y que con los comunistas quieren hacer en México. Por eso nosotros alzamos la voz siempre. Libertades, que las y los ciudadanos puedan elegir con plena libertad a sus autoridades para que haya competencia. De lo contrario, pues no va a haber competencia. Claro, que sean gentes honorables, no como sucedió ahora en el caso de Tequila, Jalisco, que vuelvo a repetir, el alcalde vinculado a la delincuencia organizada. Nosotros hemos siempre señalado, siempre hemos dicho y siempre hemos propuesto que haya mayor fiscalización en las campañas, que haya mayor vigilancia de la autoridad electoral, porque el que nada debe, nada teme. Claro. Y este régimen es todo lo contrario. Yo estoy seguro de que ellos saben quiénes son. Seguro estoy, porque tienen toda la información, tienen todos los elementos y ahora tienen toda la poder alcanzar cualquier llamada telefónica. Es decir, pero saben que con ese gana y ellos están hoy más que por el poder, que por el servicio al pueblo, que por el servicio a las familias. Ojalá el CISEN pudiera hacer una labor de inteligencia en lugar de contra los opositores, porque este régimen persigue a los empresarios, este régimen persigue a los opositores. Este régimen persigue las voces que pensamos diferente que ellos. Por eso es urgente la necesidad que esta reforma incluso se pueda parar, no nos suceda como las otras reformas al Poder Judicial, que pierde confianza, certeza, certidumbre de inversión, de proyección, nuestro país, por ideas como estas desde Palenque, porque es el verdadero autor intelectual de todas las cosas. Los mexicanos queremos elecciones limpias. Elecciones en donde la democracia gane, no donde se trate de mantener el poder tanto el oficialismo o que llegue alguien por las decisiones de una cúpula. Necesitamos que los mexicanos estemos conscientes que las autoridades electorales están trabajando en nuestro beneficio, no en el beneficio ni del oficialismo, ni tampoco de los partidos políticos, sino de la ciudadanía al 100%. Y también necesitamos que las minorías se escuchen. Esas minorías que muchas veces son las más críticas, deben escucharse, aunque a muchos les duela. La Secretaría de Cultura anunció que el Ejecutivo Federal prepara un conjunto de iniciativas orientadas a fortalecer el marco de derechos vinculados a la creación cultural en beneficio de autores y compositores. Pero ¿cuáles son los detalles que hay detrás de esta propuesta? Nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado, nos tiene el análisis. Muchísimas gracias, Adriana.
El pasado 2 de febrero, la Secretaría de Cultura dio a conocer que se iba a enviar al Congreso una iniciativa que se denomina Ley de Derechos Compensatorios para Retribuir a los Músicos, con la intención de generar un concepto que se llama remuneración por copia privada, y eso tendría que ver con toda la capacidad que tú tienes de bajar música cada vez que bajes un video, que bajes también una canción elaborada o escrita y además programada o producida por autores mexicanos, tendrías que estar pagando una cantidad importante, 30% se dice, o sea, es alto. Y eventualmente se parece muchísimo a todas esas intenciones que se han dado en los últimos 4 o 5 años, que inclusive le llaman el moche digital, porque en general el consumidor paga por la música que baja o debe bajar, a menos que sea pirata, pero esa es otra condición que hay que impulsar desde las fiscalías de la República, y no necesariamente cobrar o sobretasar lo que hoy por hoy se está volviendo popular, es el bajar una música, el escucharla online, el ver un video, el tener un streaming. Una vez que las copias salen al mercado, debe existir un canal legal para que pasen por ellos, pero no un sobrecosto con el que carguen finalmente al consumidor. Te decía porque en algún momento esta se conoció como la Ley Meyer, pero es más de lo mismo. Y también le conocieron como la iniciativa Moche Digital. Queremos volver a lo mismo, o sea, generar impuestos que no necesariamente son ni derechos ni aprovechamientos del Estado, sino impuestos a los consumidores para regresarlos a un grupo específico. ¿No sería mejor que les dieran, no sé, subsidios directos a los músicos para que pudieran promover la música? Ese es un tema importante, porque las regalías se pagan y las regalías se deben pagar a los músicos, y eso debe estar en sus contratos, no necesariamente generando un costo adicional a cada uno de nosotros los consumidores por bajar un streaming, insisto, por oír un video, por oír una música. En fin, Adriana, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque en nuestro regreso tendremos la entrevista con el diputado federal de Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, sobre la eventual propuesta de reforma político-electoral. Necesitamos darle certidumbre a la ciudadanía, pero sobre todo a la democracia, y que México pueda recobrar una confianza que hoy hemos perdido a nivel internacional. De ahí el que se ahuyenten las inversiones, el que no existe un Estado de Derecho, el que se pierdan los empleos, es lo que realmente está provocando un grave perjuicio en el patrimonio y en la economía de las familias. De profesión abogado del Partido Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño es nuestro invitado. Por Coahuila diputado, hablará de polémica y negociaciones al contenido de la reforma electoral y posición de su grupo parlamentario, así como puntos sobresalientes de la propuesta de Acción Nacional. Ya se encuentra con nosotros el diputado federal de Acción Nacional por el estado de Coahuila, Marcelo Torres Cofiño. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Adriana, buenas noches. Me da gran gusto saludarte, por supuesto, a ti, a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, sobre todo en un tema tan importante. Gracias, pues continúan las negociaciones y la polémica alrededor del contenido de esta propuesta de reforma electoral que se espera sea enviada al Congreso de la Unión en la próxima semana. Diputado, ¿cuál va a ser la postura de Acción Nacional ante esta propuesta, pues que todos ya más o menos conocemos cómo viene? Pues mira, polémica y negociaciones pues realmente entre el narcogobierno con sus aliados, porque pues lamentablemente en un tema tan importante para el país, para la democracia, pues a la oposición no se le ha considerado, no se le ha considerado ninguna opinión, ningún criterio, ninguna experiencia al respecto. Por tanto, pues es que realmente parece un juego intramuros
entre el gobierno federal, el narcogobierno, con sus aliados, el Partido Verde y el PT. Por tanto, pues hoy, al día de hoy, hasta este momento en la noche, Adriana, no tenemos información, no sabemos realmente a ciencia cierta cuáles son estos avances. Hoy la presidenta en la mañanera pues advertía que no había aún una reforma, que no había aún un consenso con sus aliados que realmente han puesto a México en el mapa internacional, pero lamentablemente pues en lo negativo. Tenemos que decirlo que con mucha claridad que históricamente México no ha tenido en toda su historia elecciones confiables. Sin embargo, a través de una serie de reformas desde el 88 y en el 90, en el 96, en el 2014 y demás, pues se han ido incorporando y se han ido actualizando los mecanismos electorales, pero siempre de la mano con la oposición. Y quiero decir algo con mucha claridad, porque a muchos se les olvida o lo desconocen, que Andrés Manuel López Obrador fue un actor que participó en la reforma del 96 junto con Muñoz Ledo. Estuvo también Dante Delgado, Ricardo Monreal, Manuel Bartlett. Todos esos actores han sido parte de las pláticas, de las negociaciones, de las ideas, de las propuestas, porque hay que decirlo con mucha claridad. No todos tenemos las mejores ideas y deben de ser absolutas. Y eso es contrario a lo que hoy está sucediendo. Esta reforma, como muchos le han llamado como el plan B de Andrés Manuel, que parece que los hilos se siguen moviendo, por supuesto, desde Palenque, pues realmente es una propuesta totalmente centralista, es un control político. Hoy anunciaban una vez más la reducción de 10,000 millones en cuanto al gasto electoral. Y esto, a ver, podría parecer atractivo para la ciudadanía, pero cuando tú comparas el costo de la democracia en México, que estábamos hablando aproximadamente en este año de 14,000 millones de pesos, suenan muchos, son muchos, sí, pero si tú lo comparas contra 600,000 millones de pesos que se ha afectado el erario con el producto del huachicol fiscal, pues parece una cuestión insignificante, parece una cuestión mínima, o los 600 millones de dólares de crudo de petróleo que se ha enviado a Cuba, y bueno, la lista es interminable con tantos escándalos de corrupción. La democracia tiene que ser plural, la democracia tiene que estar legitimada y por tanto Acción Nacional estará muy atento de las ideas, de las propuestas, Diputado, una vez que llegue esta reforma. Diputado, bueno, ahora no se ha mandado esta propuesta porque los aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que son partidos minoritarios que los han utilizado en Morena para tener esta mayoría, se pudiera decir que no tienen hoy por hoy los votos porque a Morena y al Partido Verde no les conviene, al PT y al Partido Verde, que les quiten a los plurinominales porque esto pues los eliminaría como partidos, pudieran perder el registro o incluso quedarse sin diputados. Efectivamente, ahí están las señales claras de que son ideas, son ocurrencias de Morena por mantenerse en el poder, y eso es lo que incluso sus aliados no están permitiendo y por ello es que no tienen los votos suficientes. Pero creo yo, Adriana, que la mejor legitimación debería ser con la ciudadanía. El instituto, desde que fue el IFE, o el propio Consejo estamos hablando ya por el 64, a lo que hoy es el INE, pues ha sido históricamente de alguna manera un ente ciudadano donde ha participado ciudadanos. Creo que esa es la fuerza que habría que darle a la ciudadanía para legitimar un proceso democrático tal como lo establece la propia Constitución, pero hoy no está pasando. Morena se quiere atrincherar en el poder históricamente, pues para tapar toda su corrupción, todo el crimen organizado que ha organizado, vamos a ser redundantes, en todo el país, y eso es lo que no estamos de acuerdo. Diputado, ¿y cuál es la contrapropuesta de Acción Nacional en términos breves, por favor? A ver, mira, básicamente es llevarlo a una segunda vuelta para que realmente pueda ser una contienda finalmente entre dos y de esa manera puedas legitimar que el dinero que pueda provenir del crimen organizado o recursos ilícitos
pues provoquen la cancelación o anulación de una elección, de un proceso, una mayor participación ciudadana. Básicamente es lo que hemos estado, empoderar al ciudadano, que es lo más importante, Adriana, unas elecciones primarias para elegir de una mejor manera a las y los candidatos, tener gobiernos de coalición, el voto electrónico, son estos algunos de los temas que Acción Nacional está proponiendo, pero estamos dispuestos a escuchar, a plantear y realmente a pensar siempre por democracia. Acción Nacional propuso que hay una propuesta que no sé si se vaya a incluir en esta reforma electoral, que si algún partido político, algún municipio es financiado por el narcotráfico, se les elimina el registro. Evidentemente, pues Morena no van a querer que se anexe esta propuesta. ¿Qué van a hacer para que se logre anexar? A ver, van a ser propuestas que sea como sea, las vamos a seguir planteando y proponiendo, porque necesitamos darle credibilidad a los procesos electorales, Adriana. Necesitamos darle certidumbre a la ciudadanía, pero sobre todo a la democracia, y que México pueda recobrar una confianza que hoy hemos perdido a nivel internacional. De ahí el que se ahuyenten las inversiones, el que no existe un Estado de Derecho, el que se pierdan los empleos, es lo que realmente está provocando un grave perjuicio en el patrimonio y en la economía de las familias. ¿Y cuál debe ser la ruta para que se pueda llevar a cabo esta eventual discusión o aprobación de esta reforma que es de gran calado? Bueno, como siempre, tendría que ser el diálogo, tendría que ser la apertura que hoy no tiene la oposición, ni el PAN, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano. Realmente, pues hago un llamado, como los hemos hecho en diversas ocasiones, al gobierno federal, a que realmente nos podamos sentar en la mesa y podamos plantear una mejor reforma electoral, que dicho sea de paso, toda esta reforma electoral y este propio árbitro electoral fue el que le dio y reconoció la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el 18 y a Claudia Sheinbaum en el 24. Por tanto, es irrisorio, es realmente increíble que hoy el poder pues realmente desconozca las atribuciones y las facultades que tiene este órgano electoral. Diputado, pues gracias por esta entrevista y estaremos aquí dándole seguimiento a esta discusión y en su caso aprobación de esta reforma político-electoral. Gracias, buenas noches. Adriana, muchísimas gracias, muy buenas noches. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.